noches. Vamos a esperar 5 minutos para que ingresen los demás y empezamos, por favor. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar. Ya los demás irán ingresando porque el tiempo nos gana. Muy buenas noches con los presentes. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de estadística aplicada. Para ello, pues, el requisito es tener el curso de estadística general. A diferencia de la estadística general, vamos a ver cuál es la diferencia con la estadística inferencial, que ya lo hemos explicado anteriormente, pero igual voy a necesitar que ustedes participen y comenten, o sea, cuál es la diferencia que ustedes encuentran en la estadística general y la estadística inferencial, o la estadística descriptiva y la estadística inferencial. A ver, Neyu o Juan Alberto, si me pueden comentar qué es lo que entienden ustedes hasta el momento de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya sabemos que la estadística se divide en dos partes. La primera, que es la estadística descriptiva, y la segunda, que es la estadística inferencial. Pero ¿qué diferencia encuentran en estas estadísticas? A ver si participan, por favor. Si tienen idea, y si no tienen idea, igual me comentan, profesor, no sé cuáles son las diferencias para poder avanzar. Juan Alberto, ¿me escucha? Profesor, buenas noches. Y a mis Buenas compañeros, noches. buenas noches. No puedo en este momento, de repente, un poco mal, porque acá usted, profesor, usted ya tiene conocimiento. En el sur del Perú tenemos hoy familiares en luto, entonces estoy un poco no tan bien, pero voy a estar escuchando solo, profesor. Ok. Neyu, ¿algún comentario sobre la diferencia que puede encontrar usted entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Profesor, buenas noches. No sé si nos podría explicar un poco acerca de la diferencia de esos dos. Gracias. Bien, vamos entonces a conversar primero sobre qué es lo que vamos a ver en el curso de estadística inferencial. Para ello necesitamos recordar que la estadística inferencial, en ella nosotros vamos a
a tomar decisiones, mientras que en la estadística descriptiva lo que se hace primero es la recolección de datos, se organizan, se presentan en tablas o también en gráficos estadísticos y luego a partir de ello podemos hacer una descripción. En este curso de estadística aplicada, bueno, se proporciona primero, como les decía, se capacita o se prepara al alumno en técnicas de estadística descriptiva, mientras que en la estadística inferencial es de carácter teórico práctico y aquí nosotros vamos a capacitar al estudiante para que tome decisiones. ¿Y esas decisiones cómo las va a tomar? Utilizando las técnicas de la estadística inferencial. Aquí vamos a ver herramientas muy importantes en algunas áreas, por ejemplo, en el marketing, en finanzas, en operaciones, etcétera. Es donde nosotros vamos a poder tomar decisiones usando algunas técnicas. La competencia que vamos a desarrollar aquí en este curso de estadística inferencial es la siguiente. Aplica los métodos de muestreo estadístico más importantes para ser utilizados en la toma de información aplicados en la investigación científica y en la investigación de mercado, propiciando el trabajo en grupo con responsabilidad. Esa es la competencia que vamos a lograr. Para ello vamos a movilizar algunas capacidades. Y aquí también pues lo que les comento que tenemos 4 semanas, según lo que me han dicho, para el dictado de este curso. Voy a confirmarlo. En las 4 semanas vamos a hacer una introducción a la estadística inferencial. El tema principal, bueno, dentro de la introducción a la estadística inferencial, es que vamos a hacer una introducción al curso de la estadística y también la diferencia con la estadística general. Aquí nosotros vamos a conocer qué son las distribuciones continuas y cómo tomar el tamaño de la muestra, aquí en esta parte de la introducción a la estadística inferencial. En el desarrollo del curso, bueno, yo voy a explicar todo lo que respecta a la introducción a la estadística inferencial. También les voy a alcanzar en cada sesión, antes de cada sesión, les voy a alcanzar un material para que ustedes lo puedan trabajar en casa, lo puedan leer y puedan entrar ya a la sesión con algunos conocimientos previos. O sea, que se haga más fácil el entendimiento de las herramientas que vamos a utilizar para desarrollar esta parte de la introducción a la estadística inferencial. Entonces es importante que ustedes lean, hagan su resumen y a partir de esa lectura también yo lo voy a reforzar explicando, pero también voy a evaluar, ya que ustedes van a tener ese material con tiempo. Entonces, yo sí les recomiendo, por favor, que tienen que leer. Tienen que leer porque eso les va a permitir entender fácilmente cuando yo haga la explicación de manera virtual, síncrona. Entonces, esa es la recomendación que les doy, que tienen que leer. Pero sí les voy a enviar el material con tiempo, con una semana de anticipación, para que ya en la próxima clase ustedes entren conociendo lo que estamos conversando, lo que estoy explicando. Y para que de esa manera también poder hacer la sesión un poco dinámica y que ustedes también participen. No solamente sean receptores, sino que también participen
en la construcción de estos nuevos conocimientos. Entonces, eso queda ya establecido como una invitación a que lean, por favor. Es importante que ustedes lean. Bien. Dentro de... A ver, un ratito. Dentro de la introducción a la estadística inferencial, ¿qué podemos decir? Lo siguiente. La estadística inferencial, ¿qué nos va a permitir? Nos permite analizar y estudiar datos de una población a partir de una muestra. Acuérdense que cuando nosotros hacemos un trabajo estadístico, bueno, aparte de ya de definir cuál es el trabajo que se va a realizar de una población, nosotros vamos a tener que trabajar con una muestra, porque al trabajar con una muestra que sea representativa, o sea, que tenga las características de toda la población o el universo, entonces nosotros podemos realizar un trabajo, que sea, pues, con resultados que sean verdaderos, ¿no? Por eso se trabaja con una muestra representativa. El objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, ¿cierto? Nosotros trabajamos con una muestra, analizamos esa muestra, aplicamos algunas herramientas para poder tomar decisiones. Y las decisiones que tomemos con esa muestra que es representativa, como lo vuelvo a decir, que tiene características similares con toda la población, entonces nosotros podemos generalizar. Lo que pasa con la muestra, lo generalizamos para toda la población o universo. ¿Y basándose en qué? En la información numérica de la muestra. Aquí la estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos. Vamos a establecer algunos modelos que nos va a permitir generalizar las características de la muestra, y también vamos a poder hacer algunas predicciones asociados a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta a lo que nosotros sabemos como es una muestra representativa. Sabemos que los resultados, vamos a tener en cuenta que son aleatorios, entonces, de las observaciones que se van a realizar. Aleatorios, que significa que cada uno de los elementos tiene la misma posibilidad de ser elegidos. Por ejemplo, que cada uno de los elementos que vamos a estudiar tienen las mismas características de los demás, o sea, que no son manipulados. Cualquiera puede ser elegido. Entonces, dentro de la estadística inferencial, aquí vamos a usar, o se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias. Podemos inferir, podemos pronosticar, podemos tomar una decisión, podemos concluir acerca de la población que se está estudiando. ¿Y cuál es el objetivo de este curso? El objetivo de este curso es que vamos a generar en los estudiantes, en este caso de IDEPRO, una base estadística que sea sólida, que permita un manejo conjunto de herramientas y criterios orientados a la enseñanza e investigación. Ese es el objetivo, generar una base estadística. ¿Y cómo vamos a desarrollar este curso? Bueno, vamos a tener los días lunes desde las 8:30 hasta las 9:15. Vamos a tener una sesión en donde, bueno, quien habla les va a hacer una explicación de las herramientas que vamos a utilizar.
Y bueno, también aparte de la explicación, mientras se va haciendo la explicación, también voy a elaborar algunas preguntas abiertas para que ustedes participen y de esa manera observar si es que ustedes están entendiendo o tienen alguna dificultad. Si están entendiendo, bueno, avanzamos, y si veo que hay algunas dificultades que se presenten que no entienden, pues ahí automáticamente hago la retroalimentación sobre la marcha, ¿no? De eso se trata, evaluarlos sobre la marcha para observar si es que están entendiendo, porque la idea es que ustedes entiendan, que aprendan, y si veo que no sucede eso, entonces sobre la marcha hago una retroalimentación de lo que se está explicando. También se van a dejar algunos trabajos para que ustedes, algunos trabajos teóricos para que ustedes también trabajen en casa con el material que se les da para también ya ir evaluando. Vamos a tener también algunas prácticas calificadas que se les va a indicar en el sílabo qué día y fecha serán las prácticas para que ustedes se organicen, para que ustedes ya tengan conocimiento de cuándo van a hacer las prácticas. Los trabajos sí también hay que entregarlos en la hora y en la fecha indicada. Luego del tiempo ya no se van a recibir trabajos, por eso van a ser con tiempo, programados con día y hora, para que no tengan dificultades en el momento de presentar sus trabajos. Bueno, por el momento tengo conocimiento que esto va a durar 4 semanas, según lo que me han enviado, y lo vamos a desarrollar a partir del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, como les comentaba al inicio, la estadística inferencial es una parte de la estadística general en la cual nosotros tenemos una primera parte que es la estadística descriptiva. Ya se les ha hecho la explicación, igual les hago recordar, en la estadística descriptiva vamos a recolectar datos, los vamos a organizar, los vamos a presentar en cuadros o tablas estadísticas y también en gráficos estadísticos, y a partir de ello vamos a hacer una descripción del comportamiento de los datos. En cambio, en la estadística inferencial, nosotros vamos a poder usar herramientas para obtener resultados, y esos resultados, en base a esos resultados, vamos a tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que tomemos? Entonces depende también de los resultados que se obtengan. Eso es lo que vamos a trabajar en la estadística inferencial. Se debe recordar también cómo se calculan los estadígrafos, ¿no? Porque en algún momento se pueden utilizar los estadígrafos de tendencia central y los estadísticos también de tendencia central y de dispersión. ¿Cómo se elaboran? Eso, bueno, se ve en la estadística descriptiva, porque en algún momento se van a utilizar. En algunos problemas nos van a dar esos valores, pero en otros tenemos que calcularlos. Entonces, eso también hay que recordar. Por ejemplo, cómo encontrar la media aritmética. ¿Recuerdan ustedes cómo se encuentra la media aritmética?
Nayu. ¿Está presente Nayu? Conteste, por favor, para ver si está en clase o no está en clase. Bien, jóvenes, entonces vamos recordando o viendo lo que se necesita aquí. Por ejemplo, al finalizar la asignatura, el estudiante ya como tiene conocimiento de la estadística descriptiva, tiene que recolectar, organizar información estadística, también identifica y hace uso de medidas estadísticas descriptivas, ajusta una ecuación de regresión lineal simple, también construye un número índice, construye espacios muestrales y sucesos a partir de experimentos aleatorios, identifica modelos probabilísticos de variables aleatorias discretas y continuas, y también identifica un vector aleatorio. Eso es al finalizar el curso de estadística inferencial. A ver, Neyu González, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, antes de ya entrar a lo que es la estadística inferencial, ¿me puedes hacer un pequeño resumen de lo que usted entiende de lo que es la estadística descriptiva? A ver, recuerde lo que es la estadística descriptiva para ya empezar con lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva
básicamente es una rama eh, de datos, de información, de cuadros y tablas, como figuras o gráficos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la base, cuál es la materia prima de un trabajo estadístico? O sea, para que haya estadística, ¿qué necesitamos? Datos, información. Necesitamos datos, claro. Si no hay datos, entonces no podemos hablar de ningún trabajo estadístico, porque para que haya estadística necesitamos datos. Correcto. Muy bien. Y cuando se hace un trabajo estadístico, nosotros, bueno, se define el problema. Tenemos que saber cuál es el problema que vamos a estudiar, que vamos a analizar o hacer un trabajo estadístico. Y ahí nosotros hemos hablado del concepto, por ejemplo, de universo, de población, de muestra, de variables, de qué tipo de variables se acuerda usted. En primer lugar, ¿qué entendió de lo que es el universo? Que muchas veces se confunde, se trata como igual el concepto de universo o población. A ver, ¿recuerda? Eh, es un conjunto de fenómenos, de cosas sobre una investigación. Un conjunto de fenómenos. Características también. A ver, a ver. El universo, o sea, ¿qué entiende por universo? Un universo Un, estadístico. un conjunto. Ya es un conjunto. Por Un conjunto ejemplo, queremos hacer, aquí en el Perú queremos hacer un estudio sobre el rendimiento académico en el curso de matemática, por ejemplo. ¿Cuál sería el universo? el universo sería los alumnos. Los estudiantes puede ser del primer ciclo de, de una determinada carrera a nivel nacional, por ejemplo, o en un departamento, en una región. Y dentro de este universo podemos sacar una muestra que puede ser, por ejemplo, si hablamos de los estudiantes del primer ciclo de todas las universidades, podemos coger una muestra de las universidades del norte, o las universidades del sur, o las universidades de Lima. Solamente una parte de todos los estudiantes del primer ciclo sería una muestra. Y de esto, si queremos hallar el rendimiento académico, entonces, ahí vamos a encontrar una población, por ejemplo, que sería el conjunto de todos los promedios, por ejemplo, de los estudiantes del primer ciclo de las universidades de Lima. Eso sería, por ejemplo, una población, el promedio en el curso de matemática. ¿Y qué clase de variable estaríamos trabajando? Si yo hablo del promedio de las notas de los cursos o del curso de matemática de los estudiantes del primer ciclo, ¿cuál sería o qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa porque se trata de números. Y dentro de las cuantitativas hay variable cuantitativa discreta y continua. ¿A cuál de ellas sería? Mm, continua. Ya, ¿cuándo es continua? Continua es cuando se mide
numéricamente. A ver. Porque las dos, si son cuantitativas, son números. Pero ¿cuándo sería continua y cuándo sería discreta? Por ejemplo, el número de hijos. Supongamos que cambiamos de variable. El número de hijos. ¿El número de hijos será continua o será una variable discreta? Por ejemplo, podemos preguntar, ¿cuántos hijos tiene? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces son números enteros. Y si son números enteros, será variable cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Porque cuando hablamos de hijos, les decía 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. O sea, nadie tiene 1 hijo y medio o 1 hijo punto 3, ¿no? Entonces son números enteros y cuando son números enteros se trata de una variable discreta o continua. Es discreta, porque son números enteros. Entonces, todas estas cositas, igual les voy a enviar información para que complementen, para que lean, porque debemos conocer bien la estadística descriptiva. Los conceptos básicos son conceptos elementales de población, de muestra, de variable, de tipo de variables. Bien. Ya en la siguiente clase vamos a entrar, como les dije, a ver el tema ya central de lo que es la estadística inferencial. Les voy a enviar material para que ustedes, por favor, tienen que revisarlo. La idea es que lean para poder entender. Cuando ustedes leen, llegan a la clase con conocimientos previos que han sido movilizados por esta lectura. Aparte de que ya tienen conocimiento de lo que es la estadística descriptiva, la estadística general, que ya lo han trabajado antes, entonces deben tener, recordar esos conceptos básicos. Y espero pues que en la siguiente clase, no sé cuántos estudiantes, ¿tienen conocimiento ustedes cuántos estudiantes hay? ¿Solamente son ustedes? Creo que no. Bueno, ya veremos si los demás de repente han tenido alguna dificultad para ingresar. Ya estarán ingresando en la siguiente clase. Igual, en el grupo, por el momento voy a enviar el material que se va a utilizar para la siguiente clase, donde ya vamos a entrar a la introducción a la estadística inferencial. Y deben leer porque, como les dije al inicio, la evaluación va a ser constante. Mientras estamos haciendo la sesión de clase, que el tiempo es corto, por ahí vamos evaluando, aparte de los trabajos que se van a dejar y de las prácticas que van a ver. No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia. ¿Alguna sugerencia? Ya en la siguiente clase vamos a entrar al curso, ya por el momento
Estamos a punto de terminar esta sesión. Más que todo que ha sido para hacer una explicación breve de lo que vamos a trabajar en la estadística inferencial. Y lo vuelvo a repetir, en esta parte es que nosotros vamos a tomar decisiones en base a los resultados que vamos a obtener. ¿Y cómo lo vamos a obtener esos resultados? Porque vamos a usar algunas herramientas que me puedan ayudar a encontrar un determinado valor, una medida, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones en diferentes áreas, en diferentes campos. En la información que les voy a enviar, hay algunos ejercicios, por favor, van a tener que resolverlos. Por ejemplo, uno de ellos, que luego lo van a ver ustedes, dice, clasifique las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas. En caso de ser cuantitativas, diga si son discretas o continuas. Y se le va a dar una relación de variables y ustedes tienen que contestar. Por ejemplo, una de ellas es el nivel de producción de una empresa en un año. ¿Qué será? ¿Variable cualitativa o variable cuantitativa? Entonces ustedes van a tener que contestar ahí al costado, poner el tipo de variable. Otra variable, por ejemplo, la demanda de taxis en un determinado sitio de una ciudad. ¿Qué será la demanda de taxis? ¿Será cuantitativa o cualitativa? El nivel de felicidad de una persona. ¿Qué será? ¿Cuantitativa o cualitativa? Entonces, para ello se necesita conocer, recordar lo que lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas para poder resolver eso. Pero antes de esto, les voy a enviar la información también de de los conceptos básicos para recordar y poder ya entrar en la siguiente clase a lo que es ya la introducción a la estadística inferencial. Vamos a recordar, por ejemplo, las escalas de medición. Entonces, eso también se explicó en la estadística descriptiva. Y eso les va a ayudar pues a que resuelvan los ejercicios que se van a proporcionar. Y tienen una semana para resolverlos. Y en la siguiente semana ya se va a poner la fecha y la hora que tienen que entregarlo. Fuera de la fecha no se va a recibir. ¿Ya? Entonces traten de cumplir con las tareas que se les deja porque se le va a dar un tiempo prudente que más o menos una semana. Y vuelvo a insistir, para poder resolver esto, tienen que leer, tienen que reforzar lo que es los conceptos básicos. Por ejemplo, en las escalas de medición, ustedes van a tener que recordar la escala de medición nominal u ordinal, por ejemplo. También hay un ejercicio donde ustedes tienen que, dice, los siguientes son ejemplos de variables cualitativas. Diga si su escala de medición puede ser nominal u ordinal. Ejemplo, el 1, día de la semana con mayor tráfico en una ciudad. ¿Será nominal o será ordinal? Estado de uso de un artículo. ¿Será nominal o será ordinal? Y así una serie de variables para que ustedes pongan la escala de medición que corresponde. Y otros ejercicios también, por ejemplo, siguiendo con las escalas de medición y las variables cuantitativas también hay otros ejercicios. Muy bien, jóvenes. Entonces,
El material se los estoy enviando para que ustedes lo puedan revisar. Pueden descargarlo en su celular, pueden descargarlo en su laptop y ahí lo pueden leer y pueden hacer las tareas que se les va a dejar. ¿Alguna, con lo que he manifestado, alguna pregunta, jóvenes? Nos quedan 2 minutos para terminar. No hay preguntas, no hay sugerencias. Igual que siempre, la recomendación está en que si ustedes durante la sesión hay algo que no entienden, por favor, en el momento hay que manifestarse para poder hacer la retroalimentación. No esperar que haya una práctica y ahí recién decir que no entendieron algún tema, sino tiene que ser sobre la marcha. Estamos explicando, si no se entiende, ahí en el momento pregunten. Bien, terminamos el día de hoy y ya empezamos la siguiente clase. Por el momento, simplemente me despido de ustedes porque tienen otra clase. Hasta luego, jóvenes.